Bueno, buenas tardes a todos. Les damos, en nombre de la ACM, la bienvenida a todos a esta nueva actividad virtual que estará a cargo del doctor Ignacio Reyán. Bueno, la idea en este caso va a ser discutir diferentes escenarios en pacientes laborales, como para discutir y determinar algunas conductas frente a este tipo de pacientes tan especiales. Y para eso vamos a contar hoy con la presencia de tres expertos con una amplísima experiencia en la materia, como son los doctores Gustavo Archain, el doctor Guillermo Bellucci y el doctor Marcelo Giver. Así que bueno, rápidamente le doy la palabra al doctor Reyán para que comience con esta sesión. Gracias, Agustín. Hoy tenemos el honor de tener a Gustavo Archain como panelista. Para los que no lo conocen, es expresidente de nuestra asociación. Además es jefe de servicio de la Trinidad de San Isidro y de Las Lomas y trabaja en Galeno ART. Guillermo Bellucci es jefe de la sección de mano del Hospital Churruca, es interconsultor de Asociar ART, es miembro titular de la ACM y además es miembro actual de la comisión directiva. Y Marcelo Giver es vicedirector del Centro Médico Fitzroy, es especialista en medicina laboral y es miembro titular de la Sociedad de Mano. Y para que se den una idea del expertise de Marcelo, él trabaja 100% focalizado en medicina laboral. Entre los tres suman 71 años de experiencia en medicina laboral, así que es un honor para nosotros tenerlos hoy acá. Quiero explicarles brevemente cuál es el formato de la charla. La idea es presentar algunos casos y discutir el manejo de estos pacientes en un contexto de ART. Por ejemplo, la idea no es meternos en qué tipo de técnica quirúrgica hacen o algún detalle de algún implante o demás. Por ejemplo, hay un tendón flexor, no vamos a estar discutiendo el tipo de punto que le realizamos, sino el manejo de este tipo de pacientes. Esto está siendo retransmitido por YouTube, donde hay un chat y estamos levantando todas las preguntas que ustedes tengan. No se pueden contestar todas, pero sí vamos a intentar hacerlo para que ustedes participen. Así que bueno, sin más, vamos para adelante. El primer caso, este es un paciente que es carnicero, es un paciente joven de 32 años de edad y se presenta con esta herida cortante transversal en zona 1. El examen físico se puede evidenciar que no tiene flexor profundo y tiene un flexor superficial que es sano y es presente. Gustavo, con este paciente vamos a suponer que viene con el empleador y la primera pregunta que te va a hacer es más o menos cuánto tiempo va a tardar en volver a trabajar este paciente. Bueno, la elección mía es un poco en la edad del paciente y el tipo de mano. Este paciente tiene una mano no tan obrera. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que yo te diría o les digo al panel es que yo en un trabajador, en un flexor profundo en zona 1, no le hacemos nada. ¿Por qué no le hacemos nada? Porque priorizamos la rehabilitación precoz, cosa que en el paciente laboral nos trae serios problemas, cualquier tipo de tenorrafia o cualquier tipo de inmovilización. Entonces, en principio contesto que no le hago nada. Le explico por qué, porque si está el empleador me va a decir, ¿por qué, doctor, usted no le hace nada? Y le explico que el remedio puede ser peor que la enfermedad, en el sentido de que si tiene que estar mucho tiempo inmovilizado, es inconveniente que tendría. Belu, Sí. ¿te plantearías como opción hacerle directamente una artrodesis a este paciente donde va a tener un retorno laboral a priori tal vez más rápido en lugar de hacer una tenorrafia como alternativa? Es una de las opciones, pero por ahí no una artrodesis, pero sí una tenodesis. Son opciones. Y lo que sí hay que tener cuidado en el quinto dedo, que muchas veces el flexor superficial es débil. Y no vaya a ser que después no tengamos un buen cierre de la mano. Pero sí es una de las opciones. Vamos a suponer que ya le hicieron una tenorrafia, saquémoslo de contexto y no es el quinto dedo, es el tercer dedo, por ejemplo, y le hicieron una tenorrafia, van 3 meses y medio y el paciente obviamente está rígido.
Marce, ¿qué experiencia tienen en tenoartrolisis en pacientes laborales? He escuchado más de una vez a algunos amigos decir, no, ni intentes ese tipo de cirugía en un paciente como esto porque es muy angustiante. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo creo que el quinto dedo, los flexores del quinto dedo, como dijo Belu, son un capítulo aparte, la parte de la cirugía de flexores. En el resto de los dedos, si me llegan en un tiempo prudencial, trato de hacer la reparación anatómica y si se pega, que es un hecho habitual, yo les hago una tenolisis en la sexta semana, generalmente, ¿sí? Es una cirugía que no es la más linda. Ya muchos de los que me conocen saben que odio las tenolisis, pero las hago alrededor de la sexta semana. Si no mueve, propongo hacerle la tenolisis. ¿Harías las tenolisis? Hoy está con esto, está de moda todo el tema Wallant y demás. ¿Lo harías con Wallant? Porque si yo no estoy equivocado, yo te escuché decir que has tenido problemas con la técnica Wallant en un paciente laboral. Recordame esto. Lo que pasa es que la técnica con el paciente despierto tenés que tener paciente. Hay muchos pacientes del ámbito laboral que ya vienen mal predispuestos y por ahí hasta vienen buscando un beneficio secundario de todo esto que pasó. Entonces, muchas veces tener al paciente escuchando dentro del quirófano no es lo mejor. Uno tiene que tratar de poder escanear qué tipo de paciente tiene adelante y ver si es un paciente para hacer una huella. Tavo y Belu, ¿ustedes también hacen una tenoartrolisis a las 6 semanas si el paciente no está evolucionando favorablemente, o lo esperan un poco más, o ni lo hacen, ni lo intentan? Perdón, sí lo intento, o sea, empecé diciendo que no le haría nada, o sea que trataría de, en este caso, no tener que llegar a la tenolisis. Pero sí, coincido con Marcelo, lo hago no a la sexta semana, un poquito más, pero sí lo intento. No lo hago con paciente despierto porque no encuentro muchos beneficios, pero sí lo intentaría si está adherido, obviamente. Bien, bueno, sí. Sí, yo quería agregar algo, sí, yo estoy de acuerdo con Tavo, también lo haría por ahí un poquito más, a la octava semana más o menos. El tema es que si vos no le haces algo, podés llegar a tener problemas con la superintendencia. Eso hay algo que vamos a la larga de la charla van a ver que cada 2 minutos vamos a meter en el medio de la superintendencia. Esto va en contra de lo lógico que uno pensaría, porque yo hubiese esperado que vos me digas, el paciente está buscando un beneficio con esto, no vale la pena intentar una tenoartrolisis porque lo que está buscando es tener una mayor... Mira, hay pacientes y pacientes. Hay pacientes y pacientes. Lo que sí tenés es que es muy difícil decir, bueno, mira, quedaste así, no te voy a hacer nada de una. No es fácil. No es fácil. Creo que hay que charlarlo bastante con el paciente. Y vos tenés que, el paciente va a ir a hacer su reclamo a la superintendencia y el paciente te va a volver con un dictamen de la superintendencia que vos vas a tener que responder por eso también. Entonces, yo una tenolisis le hago. Si le hice la sutura anterior, ¿no es cierto? Si se le hizo una tenorrafia, no funcionó bien, a la octava semana, si no anda del todo bien, sí, se la hago. Pero sí es un tema, los flexores es un tema para todo lo que es la cirugía de la mano. Tenés que tener un muy buen rehabilitador. Muchas veces hay veces que la RT, si el paciente, a nosotros pasa por ahí, a Marcelo y a Tavo también le pasa, que me mandan un paciente de operar de Jujuy, o de Ushuaia, o de La Pampa. ¿Y quién te lo va a rehabilitar? No es fácil tampoco eso. Eso también hay que ponerlo en el campo, en el momento de atender a un paciente de ART. Distinto es que lo operes acá, que el paciente viva acá, que te lo va a rehabilitar tu rehabilitadora, y otra cosa es que el paciente vuelve a Santa Cruz a rehabilitarlo
con un tipo que tiene a 200 kilómetros, que va a poder ir una vez por semana, entonces está también en un problema. Eso también hay que ponerlo en el ámbito de la ART, que es bastante frecuente. Decime una cosa, el tema de rigidez y tenoartrolisis en un contexto de una fractura de falange, que ustedes por ahí le pusieron tornillos o que lo abrieron, ¿es similar o en ese sentido tiene menos incidencia de rigideces? No, yo creo que es similar. A ver, o sea, no es similar. Si vos lo rehabilitás temprano, le das una osteosíntesis estable y podés hacerle movimientos tempranos, posiblemente no llegues a la rigidez. Posiblemente no llegue a ser la rigidez. Pero si tengo una rigidez, bueno, tendría que pensar también hacer una artrolisis. Perfecto, y entonces volviendo a la primera pregunta, cuando entra con el empleador, ¿qué te va a preguntar cuánto tiempo, doctor, va a tardar mi empleado en volver a trabajar en un tendón flexor? Más o menos en promedio, ¿de cuánto tiempo hablamos? 8 ¿O es semanas. difícil dar? ¿8 semanas se está trabajando otra vez? Depende de la tarea, pero más o menos, porque tenemos las primeras 4 semanas en donde el paciente, a ver, lo que dijo Belu con respecto a la localización del paciente y la posibilidad de acceder a una rehabilitación es una realidad tremenda en la Argentina. Vamos a hablar de los pacientes que operamos en Buenos Aires y que muchos del interior se quedan en Buenos Aires durante las primeras 4 semanas por el periodo de rehabilitación. Tenemos las primeras 4 semanas en donde el paciente va a estar con una férula. En mi caso particular, los pacientes empiezan al 5.º día de la rehabilitación con una terapista, y las segundas 4 semanas ya está el paciente sin férula. Entonces, terminada la 8ª semana, si el paciente no tiene el trabajo de esfuerzo y tenemos un buen rango de movilidad, se puede ir. Si es un trabajador de fuerza, bueno, ahí después de la 8ª veremos cómo está y en qué situación quedó la mano, si va a poder volver a realizar sus tareas habituales o no, porque estamos hablando de pacientes laborales. Si el paciente por algún motivo no pudiese volver a su tarea de todos los días, existe un proceso que se llama recalificación, por el cual se busca calificar a esa persona para una nueva tarea. Bien, bueno, entonces concluyendo un poco, Tavo, vos no le harías nada, a Belu vos le harías una artrodesis y vos, Marcelo, intentarías una tenorrafia. Una mínima una mínima aclaración, y me asocio a lo de Guillermo Belucci, porque yo quedé muy rígido diciendo no le hago nada, y sigo diciendo eso, pero no es lo que ustedes dijeron de la superintendencia, es totalmente cierto, pero en muchos temas sí, y tenemos que transar o cambiar nuestro protocolo. Yo en esto, no, acá me planto y me quedo rígido, por más que venga el empleador, en el tendón flexor profundo. En otras patologías, me asocio a lo que dijeron ustedes, la superintendencia en cierta medida nos cuestiona o nos maneja. Bien, bueno, perfecto. Está bueno ver bastantes opiniones diferentes, sacar diferentes conclusiones. Si les parece, pasamos al segundo caso. Nacho, sí. Marina hizo una pregunta y te la hago porque es breve. Si alguno cree que existe alguna diferencia en cuanto a cómo encarar la rehabilitación de este paciente por ser laboral a un paciente que no sea laboral, si existe algún tipo de esquema diferente en cuanto a la agresividad y los tiempos. Empiezo yo, permiso. Sí, totalmente. Es un paciente laboral, hay que estar encima del paciente. En mi caso particular, el paciente rehabilita de lunes a sábado. Tiene una terapista que está 1 hora todos los días con él. Se le van confeccionando las diferentes férulas de acuerdo al protocolo. Hay varios protocolos. Acá en el centro médico se utiliza un híbrido entre lo que es el Durán y el propio. Pero más o menos son todos iguales, son de movilidad pasiva asistida, activa pasiva asistida, y se lo controla a diario. De hecho, hay uno de los traumatólogos del grupo que está en rehabilitación, observando directamente la rehabilitación de los pacientes. Bien, perfecto. El segundo caso es una paciente femenina de 32 años que es peluquera, hace una actividad de repetición
y se presenta con parestesias en el territorio mediano, con mayor sintomatología nocturna, tiene un examen físico de síndrome de túnel carpiano clásico. Lo primero, a los tres les pregunto, porque esto lo vemos todos los días en el consultorio, ¿cómo diferencian este tipo de patología en un contexto laboral, si es inculpable a su trabajo o simplemente es un túnel carpiano como puede tener cualquiera de nosotros en la comunidad? Mira, por favor. Lo que tenés que tener presente es que las ART atienden dos tipos de patologías. Contingencias. Exacto. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El túnel carpiano está considerado una enfermedad profesional, o sea, no es un accidente de trabajo. No es el paciente que viene y tuvo un golpe banal y tiene una sintomatología de túnel carpiano, no corresponde a ser atendido esa patología por la ART. Ahora el paciente que hace el ingreso como una enfermedad profesional es un paciente que tiene una actividad expuesta a un agente que le ha provocado esto, que en el caso de los miembros superiores son los movimientos repetitivos. Es decir, el paciente está expuesto a gestos repetitivos, entonces está catalogado como un paciente que puede tener una enfermedad profesional. Si yo tengo todo este parámetro, sí se atiende por la RT. Si yo no tengo este parámetro, el paciente no está expuesto a gestos repetitivos y no, o es un accidente banal, no se atiende por la RT. Ahora vamos a preguntar, bueno, ¿cómo sé si va a estar expuesto a gestos repetitivos o no? Bueno, ahí está la relación que tenés que tener con la RT, con el gestor del caso, con el administrador, que es el que te va a informar si a ese paciente le corresponde o no tener una enfermedad profesional. Bien, el rol del electromiograma, perdón. No. El rol del electromiograma en un paciente normal, todos lo conocemos, es un estudio que es completamente operador dependiente y que básicamente tiene un sustento legal. ¿En ART es primordial tener este tipo de estudios o no le dan importancia? Sí, en la RT, como en todo, es fundamental. Hoy, cuando me recibí de médico, hacíamos TINEL, hacíamos maniobra de Fallen, con eso bastaba. Hoy vas en cana, hoy no tenés electromiograma, no podés ni arrancar. Yo sigo con este caso, o sea, con el electromiograma positivo y con todo lo que hicieron, coincido con Melucci, hay que operarlo. Ahora, si vos me preguntás a mí, en mi fuero íntimo, esta paciente no es laboral. ¿Por qué? Porque una paciente de 32 años, por más que haga movimiento repetitivo, no generaría esto, no estoy de acuerdo, esto es mucho más hormonal que laboral. Pero las aseguradoras que lo presentan de esa manera, el túnel carpiano existe, entonces hay que operarlo. Bien, y la ecografía y resonancia en este contexto, porque muchas veces en ART está la necesidad como de objetivar la lesión. ¿Tiene algún lugar la eco y la resonancia en un túnel carpiano? Para mí no. Para mí no. Yo quiero acotar algunas cositas que dijo tanto Gustavo como Belu. El tema es así. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Archain con respecto a que el túnel carpiano en una mujer de 32 se da por cuestiones hormonales y no porque mueva mucho la mano. Pero cuando inició esta ley de riesgos del trabajo en el 96, se pusieron algunas reglas de juego. Entonces, cada empresa anualmente tiene que presentar una declaración jurada haciendo un registro de todas aquellas agentes de riesgo que tiene cada uno de los puestos de la empresa y se lo tiene que dar a la ART. Ese registro tiene que ser revisado por un señor especialista en higiene y seguridad que se llama prevencionista y es el que va a decir cuántos movimientos de determinada magnitud por minuto requiere un determinado puesto para provocar un tipo de esta patología. Entonces, o sea, empezar a discutir si es hormonal o no es hormonal, ya a esta altura, después de 20 años, ya no tiene mucho sentido. O sea, o es y se opera o no y lo mandamos a la obra social. Eso por lo menos yo en el
medio en el que yo me muevo directamente, el que dirime si es o no es una enfermedad profesional es el prevencionista de la RT. Con respecto al tema estudios complementarios, el informe de un perito, o sea, de un especialista en algún tipo de estudio complementario, tiene un peso enorme en la superintendencia de riesgo de RT. Cuando la superintendencia de riesgo de RT, después de revisar un paciente, tiene que emitir su dictamen, y de hecho se llama dictamen de comisión médica, este dictamen tiene fuerza de ley, la RT puede no compartirlo y puede apelarlo, pero mientras tanto tiene que darle tratamiento el que diga el dictamen de comisión médica. Muchas veces el dictamen de comisión médica está más basado en el informe del estudio complementario que en la clínica que el paciente presenta, ¿sí? Yo tengo un montón de pacientes en la práctica que clínicamente tienen un síndrome del túnel carpiano y en el informe de electromiografía no dice absolutamente nada del mediano. Y en ese caso no se opera, obviamente, no aplica. Y lo que pasa es que ese paciente va a volver a reingresar, entonces Claro. todo lo que sea reingreso para la RT es un problema. Entonces ahí, en ese momento, uno tiene que agarrar el teléfono, llamar al médico auditor de ese caso y explicarle cuál es la disyuntiva que uno está teniendo, y entonces, bueno, se podrá repetir el electromiograma o directamente se decidirá la cirugía por la clínica que el paciente presenta. Bien. Pregunta, porque uno en el consultorio muchas veces de entrada tal vez no lo opera el paciente, se le dan unas sesiones de kinesiología o incluso hasta se lo infiltra, ahora que está bastante de moda. En este contexto laboral, ¿siempre es quirúrgico de entrada o se le puede probar con un par de sesiones? Yo los opero. Yo si tengo electromiograma positivo en un paciente laboral, como dije inicialmente, lo opero en privado y en laboral. La única diferencia en el privado con el laboral es que muchas veces ese paciente viene antes y pasa lo que dijo Marcelo, viene con sintomatología positiva y electromiograma negativo. Pero en privado a ese paciente lo esperamos y a la larga termina con sintomatología positiva y electromiograma positivo. Pero no es el caso. Acá estamos hablando de una peluquera de 32 años que tiene electromiograma positivo y bueno, hay que operarlo. Independientemente de que ustedes hagan o no la liberación del túnel carpiano en forma endoscópica o no, la literatura lo que dice es que realizarlo de esta forma disminuye el pillar pain. ¿A ustedes les parece que esto es una ventaja en este contexto o es lo mismo? Yo lo hago a cielo abierto, así que no tengo experiencia en endoscópica. Yo también lo hago a cielo abierto. Yo también lo hago a cielo abierto, pero, a ver, quiero hacer un aporte. Cuanto más pequeña es la incisión, que todos ustedes por generación están haciendo la pequeña incisión, obviamente el pillar pain ha ido mejorando, pero no lo evitamos, por más pequeña que sea la incisión. Es más, si ustedes se fijan, la incisión pequeña está desfasada con el ligamento lateral anterior del carpo, sin embargo, el pillar pain existe. O sea que si fuera solo por la incisión de la piel, no tendríamos que tener pillar pain y lo tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque se haga endoscópico, que a mí no me parece bueno, no me gusta, más estoy totalmente en contra por los riesgos o por los, no riesgos, sino por el problema de malos resultados que puede haber, el pillar pain también lo tienen. O sea que quiero decir que siempre hay, obviamente disminuye. Te metiste solo, Tavo, en la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cuál es la incidencia de pillar pain en este tipo de pacientes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo los tratan a estos pacientes? ¿Todos van a kinesiología? ¿No van a kinesiología? Porque yo, por ejemplo, en mi práctica no los mando a kinesio, sin embargo, todos los pacientes laborales es como que me lo piden, tienen que ir y hacen una cantidad de sesiones que es diferente a un paciente de un contexto convencional. ¿Qué experiencia tienen? ¿Me preguntaste a mí? Empiezo yo. Perdón. Marce. Bueno, perdón, Gustavo. No. Yo, la verdad es que hemos tenido algunos pacientes con ese tipo de dolor, no representan un gran porcentaje.
no podría decir exacto el porcentaje, pero no han sido muchos, sí fueron problemáticos, porque un túnel carpiano operado en un paciente de 30, 40 años que vaya todo bien, tiene por lo menos de unos 2 meses posoperatorio hasta que uno logra darle el alta. Estamos hablando de pacientes laborales, ¿no? Aquellos pacientes que vienen con algún tipo de complicación, como un pillar pain, y se llevan un montón más. Y aparte, los dos que recuerdo que fueron próximos, porque fueron el año pasado, a fin de año, terminaron siendo reoperados para hacer un colgajo de celular subcutáneo, como para tratar de cubrir un poco el nervio. Así que se llevaron unos cuantos meses de baja. Y Guille, ¿cuántas sesiones de kinesio les das a estos? Vos que estás en las dos prácticas, igual que Tavo, por fuera de tu práctica convencional, ¿cuántas sesiones le das? ¿Es diferente la cantidad de sesiones que le das respecto a un paciente laboral? Mira, yo generalmente trato de no darle kinesiología al posoperatorio de un túnel carpiano. En la práctica privada te diría que es raro que le dé kinesiología. Yo, una vez que les con los puntos, siempre digo que la vida normal y no tengo grandes problemas. En la RT trato de hacer lo mismo. El paciente de RT trata de que cuando vos le das kinesiología, como que se encariña con la kinesiología. Tavo, ¿vos tenés la misma experiencia? Yo me aporte con respecto al pillar pain, que es algo subjetivo, pero no es tan subjetivo. Yo creo que pasa a ser objetivo. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes de RT que dicen que tiene pillar pain, que no es real. ¿Qué parámetros? No para ustedes, sino para la gente más joven que nos está escuchando. Bueno, es la fibrosis cicatrizal, la dureza en los pilares. Hay pacientes que uno termina de operar en privado o laboral, y eso no lo tiene nunca, siempre está blando, y la herida se blanquea rápidamente. Esos, como dice Bellucci, casi no necesitarían kinesiología. Ahora hay pacientes que por su cicatrización, por problemas de su colágeno, hacen una gran fibrosis, y esos pacientes sí necesitan ultrasonido en la cicatriz. Bien, bueno, si les parece pasamos al siguiente. Marce, ¿quería decir algo? Pregunta para Belu, porque en la práctica privada, que yo hace años que ya no hago, el túnel carpiano vos lo operás un viernes, al viernes de la semana siguiente lo citás para sacar los puntos y le das el alta y lo echás. En el medio laboral, Belu, ¿no te vuelven los pacientes por dictamen? Tampoco es una semana. Yo a los pacientes, yo te digo más o menos el tiempo estimado de baja que tiene un paciente laboral por un túnel carpiano, que yo lo tengo, es alrededor de 4 semanas, más o menos. Es más o menos lo que llevo, 4 semanas. El pillar pain es, bibliográficamente, a ver, ¿cuál es la causa del pillar pain? No se sabe bien cuál es, no se sabe. O sea, tenés varias posibles causas, pero ¿cuál es? Entonces, ¿qué vas a tratar si no sabes qué es? No sé. Y lo que dice es que generalmente entre 10 semanas, a las 10 semanas, en teoría, eso mejora mucho, o mejora completamente. Es lo que dice la bibliografía, no lo digo yo. Entonces yo 4 semanas, 5 semanas a lo sumo, un túnel carpiano laboral es lo que tardo en darte. El paciente te dice, sí, pero a mí me sigue doliendo. Bueno, te vuelve, es raro. A veces sí, vienen por dictamen, veo qué dice el dictamen, si el dictamen, generalmente vos sabés bien, Marcelo, lo que dice el dictamen, 10 sesiones de kinesiología. Bueno, le digo 10 sesiones de kinesiología y alta. Lo que sí tenés que tener presente, que es importante, y por eso el electromiograma anterior, que en el túnel carpiano laboral, una vez que vos le das el alta, hay que hacerle un electromiograma posterior. Porque la 886 posiblemente tengas que evaluar la incapacidad. Y lo que hay que tener presente también si hay que recalificarlo laboralmente o no, porque es una enfermedad profesional. Son cosas que también hay que tener en el ámbito laboral, hay que tener en cuenta. A diferencia de lo privado, yo generalmente, ¿quién le da el alta a un paciente privado? Es un paciente que le dice, bueno, cuando tenga un problema, volverme a ver, claro, se va.
La diferencia con el laboral es que le tenés que dar un corte, en algún momento le tenés que dar un corte. Guillermo, ¿cuánto tiempo después de la cirugía le pedís el nuevo electromiograma? Y la otra pregunta es si los tres hacen lo mismo. Al alta le pedimos el electromiograma nosotros. O sea, a los 2 meses. Voy a responder un poquitito. Perdón, disculpa, Marcelo. Yo le doy el alta y se le pide la evaluación de secuela. Y ahí le piden el electromiograma para ver si tiene secuela o no y si corresponde la incapacidad o no. Ok, Marcelo, ¿qué querías agregar? Nada, nuestra ley tiene un montón de decretos que regulan su funcionamiento. Hay un decreto de hace 3 años que lleva el número, una resolución, la 886, que habla de los estudios mínimos que debe tener un paciente que recibió algún tipo de tratamiento quirúrgico cuando se va de alta. En los atrapamientos nerviosos, uno de los requerimientos es el segundo electromiograma al momento del alta. Todos sabemos que a las 4 u 8 semanas de librado un nervio mediano que estuvo comprometido, el electromiograma va a seguir dando patológico. O sea, claro. Bueno, yo ideé un formulario en el cual, como consideramos un tratamiento invasivo, porque el paciente lo tiene que pinchar, el paciente se niega a recibir otro electromiograma y entonces marchan de esa manera y la ART no tiene inconveniente por haber incumplido la resolución 886. Bien, y en este caso, porque a ustedes el electromiograma no les va a dar patológico, ¿eso no los lleva a tomar otra conducta diferente o es simplemente una formalidad? Me pongo en abogado del diablo. Para mí de todas maneras, de todos los temas que estamos hablando, todas las complicaciones con pacientes de RT, diría que tal vez el túnel carpiano es el que menos diferencia tenemos con el privado. ¿Y qué quiero decir? Que las complicaciones, perdón, no las complicaciones, sino lo que puede ocurrir en el postoperatorio, llámese pilar pain, llámese cicatriz un poco rojiza demasiado tiempo, es lo mismo que pasa en privado. O sea que, si bien el paciente de la RT es obvio que es diferente y es más complicado, justo en el túnel no veo que sea la mayor complicación. Y coincido con Marcelo que el segundo electromiograma es ridículo porque va a dar exactamente igual. Bien. No sé, Martín, si tenés alguna pregunta de YouTube o si no pasamos al siguiente caso. Hay 2 preguntas que quizás son interesantes. Luciana Arroyano pregunta si cómo, cuándo y si hay algún por qué caso habitual de necesidad de recalificación profesional ante esta patología. Y Lorena nos preguntó también si tienen experiencia o hacen evaluación sobre compresiones altas laborales, compresiones periféricas altas. Bueno, comienzo yo con respecto a la pregunta de Paisa. Con respecto al tema de las recalificaciones, uno como médico, aunque uno sea especialista en medicina laboral, puede sugerir la evaluación de una recalificación, no la va a indicar. Una vez que uno hace la sugerencia, dispara toda una serie de mecanismos que terminan con una persona, generalmente es un terapista, que va a visitar la empresa, hace un estudio detallado del puesto de trabajo del paciente, ya habiendo revisado y conociendo la patología del paciente, tiene que expedirse si ese paciente puede volver a esa tarea o hay que adecuarla o directamente hay que cambiarla. O sea, nosotros como médicos lo que hacemos es sugerirlo. Es como decir, che, a ver, fíjense, es probable que este paciente no pueda volver a su sitio habitual. Con respecto a los atrapamientos altos, no sé a qué se refiere, supongo que será el mediano nivel del tronador. Por ejemplo, sí. Sí, muchas veces hay pacientes que vienen con clínica de doble atrapamiento y yo particularmente los libero a los dos en la misma práctica operatoria. Hago el túnel y el tronador. Bien, la última pregunta ya para cerrar este tema y pasar al siguiente caso. Nosotros hablamos de que se le hacen un nuevo electromiograma al momento del alta. Ahora, ¿qué pasa en el contexto donde
obviamente este electromiograma va a venir patológico, en el contexto de un paciente que además dice que continúa con parestesias. ¿Cómo lo manejan esto? Porque entiendo que tiene que ser algo frecuente. Y es el tipo de los pacientes que yo le preguntaba a Belu, es el paciente que va a recurrir a la superintendencia va a emitir un dictamen de comisión en donde nos invita a darle más kinesiología al paciente. Entonces, el paciente termina haciendo más kinesiología hasta que uno finalmente puede darle el alta. Bien. Yo hago mucha referencia en la clínica y obviamente las parestesias que él refiere son totalmente subjetivas, pero el TINEL varía normalmente. Entonces, como estaba anotado previamente que tenía un TINEL marcado y en el postoperatorio ese TINEL seguramente no está, eso queda bien marcado y bueno, la clínica en ese caso es soberana. Bien. Les presento un paciente de 48 años de edad que trabaja haciendo carga y descarga, se presenta con un dolor lateral en el codo de más o menos de 5 meses, tiene maniobras de epicondilalgia positivas y tiene radiografías normales. Este paciente ya hizo 25 sesiones de kinesiología y se sigue quejando de molestias. Pero antes de entrar en esto les pregunto, en agudo, este paciente llega por primera vez, ¿cómo lo tratan? Guille. Por primera vez, no, tratamiento sintomático, kinesiología, hielo, ejercicio de elongación, analgésico. ¿Y de cuántas sesiones hablamos en promedio, más o menos? Nosotros generalmente es muy parecido a lo que cuando rehabilitan en los centros médicos nuestros de asociar, es muy parecido a lo que dijo Marcelo, rehabilitan todos los días. Cuando lo mandamos a prestador externo, en general tratamos de que también se nos escapa cuando son de afuera. Pero se le da 10 sesiones y se lo vuelve a evaluar. Y a las 10 sesiones vamos evaluando a ver qué pasa. Si es necesario un poco más, le vas dando de a 5 y lo vas controlando. Bien. Tavo, te pregunto. Yo no coincido, o sea, haría una total diferencia en si el dolor es en el epicóndilo o el dolor es en los músculos epicondilios. Si el dolor es puntual en el epicóndilo, con la inflamación, con la sinovitis que uno ve que hasta se ve y se observa, en ese caso, la kinesiología para mí no tiene ningún rol en ese caso, y ahí lo infiltro en agudo. Bien, y este paciente, por ejemplo, ya hizo 25 sesiones de kinesio, y si tenemos en cuenta que la epicondilalgia es un cuadro que es, en general, lo que dice la literatura, que es autolimitado, que tiene una duración en promedio de 12 meses, a veces un poco más, un poco menos, pero que tiene muy buenos resultados, más o menos hasta de un 90% al año, con tratamiento conservador y a veces con modificación de actividad. ¿Cómo se maneja esto en un contexto laboral donde el paciente obviamente no puede esperar un año? Con 25 sesiones ya de de kinesiología que sin resultado y 5 meses de evolución. ¿Esto lo operan? ¿Cómo lo manejan? Marce. A ver, yo estoy en una posición entre medio de Gustavo y de Guille. La evaluación inicial es importantísima. Si el paciente tiene dolor, pero no tanto, conserva un rango de movilidad completo, tiene una buena masa muscular, ese paciente es un candidato para ir a kinesiología, 10 sesiones y evaluar. Si el paciente ya viene con una historia de mucho dolor, con pérdida de fuerza, tenemos una atrofia muscular importante en el antebrazo y demás, esos pacientes yo inicio con una infiltración, los dejo unos días en reposo y después comienzan la rehabilitación. Con respecto al tema de la cirugía, hemos llegado unas cuantas veces al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, lo único que mejora en algunos de los casos es el dolor, no mejora la fuerza ni la masa muscular. Así que no sería el gol estándar, no sería como la última opción. Pero entonces, tratando de sacar un consenso entre los tres, todos en agudo, de entrada le indican algún tipo de rehabilitación o kinesiología o una infiltración, y
¿cuántas sesiones más o menos lo esperan para ya llegar a un tratamiento quirúrgico? Porque al menos los pocos que yo he tenido la pena de atender por este tema, vuelven y se siguen quejando, es como algo reiterativo, y no nos olvidemos que tiene un alto componente degenerativo la epicondilalgia, y estamos hablando encima de un paciente de 48 años, ¿no? Mi experiencia es, como dije antes, si es en agudo y viene con dolor puntual en el epicóndilo, lo infiltro. Lo otro que noto de la gran diferencia del paciente laboral al paciente deportista es que en el paciente deportista todos andan bien con la infiltración y el laboral siempre dice que no mejoró, que sigue hasta peor. Entonces, lamentablemente, en no creíble, se haría una segunda infiltración y de continuar, ahí es donde soy totalmente distinto a lo que decía en el tendón flexor. Ahí el sistema o la superintendencia o la auditoría me pide una solución. Entonces ahí sí lo operamos. Tenemos buenos resultados. No estoy tan de acuerdo con Marcelo. ¿Qué hacemos? Denervación. Y nos va bien porque se le va el dolor. Bien, bueno, perfecto. Te aclaro algo, siempre quiero comentar algo. Es un poco lo que dice Gustavo. Yo, pacientes en el ámbito privado que haya operado por una epicondilitis, la verdad que poquísimos. No sé si uno, dos, no sé, pocos. En ART, muchos. ¿Por qué? Porque el sistema te lleva a terminar operándolo. Porque le diste kinesio, vuelve. Le infiltraste, vuelve. Lo volviste a infiltrar, vuelve. Entonces que decís, bueno, mira, te opero. Y cuando lo operaste, es, bueno, el flaco, y te sigue doliendo, ya está, ya te hice todo lo que había que hacer, ya está, alta. El sistema te llevó a operarlo. La verdad que el paciente laboral lo que tiene es eso. Muchas veces lo operás porque el sistema te lleva a operarlo, no porque estés convencido de que haya que operarlo. Pero lo bueno, Guillermo, es que a pesar de que el paciente laboral siempre tiende a volver o lo vuelven a mandar, el de las epicondilitis no son los pacientes que más vuelvan. No, sí. Bien. Bueno, pasamos al siguiente caso. Este es un paciente masculino de 55 años de edad que es compañero del paciente anterior, también trabaja en carga y descarga, tiene molestias progresivas en su hombro, pero no son incapacitantes. Este es un dolor que es a predominio nocturno, con maniobras de manguito positivas, con radiografías normales, y de vuelta ya hizo 25 sesiones de kinesio. Y este es un poco un escenario similar al paciente anterior, donde la lesión del manguito rotador también tiene un componente degenerativo muy importante. ¿Cómo manejan si es inculpable o no a lo que es su trabajo, y cómo lo tratan en este caso que el paciente ya hizo 25 sesiones con un mal resultado? Guille. Primer punto. Molestias de hombro en forma progresiva no es un accidente laboral. Trabaja en carga y descarga, posiblemente no esté, no sea una enfermedad profesional tampoco, porque no va a estar expuesto a movimientos repetitivos. La palabrita esa de dolor progresivo no es definición de accidente laboral. Accidente laboral es un hecho súbito y violento. Por lo tanto, ante esa denuncia directamente se lo rechazo. Distinto sería si el paciente viene y dice, hice un mal movimiento, un movimiento brusco y empecé con dolor. Ahí es otro cantar y lo discutimos después de las opiniones de Tavo y Marcelo. ¿Tavo? O Marce, por favor. No, Tavo. Yo ahí es un poco como en el túnel carpiano, o sea, lo del movimiento brusco, el paciente siempre dice que levantó algo, que hizo un esfuerzo, nunca viene, dice que no hizo nada, o sea que eso es relativo, o sea que ya no se están inquiriendo que algo hizo. Lamentablemente es la resonancia la que decide, no así en un paciente particular. Yo en el paciente particular la resonancia la pido, obviamente, y decido en cuanto a la movilidad, si lo opero o no lo opero. Acá en el laboral, lamentablemente, paciente con dolor que dice que hizo un esfuerzo por resonancia, que tiene lesión, lo opero.
Bien. Sí, pero ojo, en este caso, Tavo, discúlpame, acá dice molestias en forma progresiva, no dice que hizo un esfuerzo, ¿eh? Después charlamos Claro, del esfuerzo. ¿Por qué vamos por este lado? Porque si es traumático después de un esfuerzo, entiendo que es quirúrgico de entrada. Ahora, si es algo más progresivo, por ahí tiene un componente más gris, más degenerativo, entonces discutir un poco de ese lado, pero bueno, podemos discutir los dos aspectos porque obviamente todo el panel tiene los dos tipos de pacientes. ¿Vos, Marce, qué opinás? Sí, qué sé yo. O sea, es una. No, es porque es un tema complejo. Metió un caso complejo. La medicina en este caso está ajustada a una ley. Y en la ley tiene que ser. O sea, lo que el paciente describe tiene que entrar exacto en la definición de accidente que dio recién Guillermo. Si no entra, no es un accidente y no es una contingencia cubierta por la red, por lo tanto el paciente debería irse a tratarse por su médico asistencial. En el caso de los hombros particularmente, ocurre que muchas veces el paciente ingresa a la guardia y relata un accidente que tranquilamente podría ser el que provoque la lesión del subespinoso o del manguito rotador. Por ejemplo, esos pacientes que trabajan en algún andamio y de repente cayeron y quedaron colgados del brazo. El tema es que cuando uno les hace la resonancia, que en estos casos determina muchas veces el curso del siniestro, además de la ruptura del manguito rotador, aparecen un montón de eventos degenerativos, de geodas en la cabeza, de alteraciones morfológicas de la articulación acromioclavicular, podemos tener transformación grasa de los músculos rotadores, entonces ahí se pone ya un poco más complicado. El tema, yo en la práctica normalmente lo que utilizo para definir si voy a operar o no voy a operar a ese paciente, o si lo voy a dejar en el medio laboral, es si el imagenólogo me define a la lesión del manguito rotador como desgarro, lo voy a tomar como algo actual, como algo que pudo haber ocurrido en ese momento de que el paciente se cayó y se quedó colgado. ¿Sí? Con respecto al tema, el caso que vos estás planteando, que son molestias progresivas, lo mismo que antes. Hay que ir a hablar con el médico auditor de la RT, preguntarle cuál es el RAR, que es este registro de los agentes de riesgo, si el paciente realmente está expuesto, si es que tiene trabajos con las manos por encima de la cabeza durante muchos minutos durante su jornada laboral, y si son tareas de esfuerzo, como para poder valorar si entraría dentro del 658 o no. El 658 es el decreto que habla de las enfermedades profesionales. Bueno, perfecto. Si les parece, pasamos al siguiente caso, excepto que alguno quiera agregar algo más. Lo único para la gente joven en el hombro, independientemente de todo lo que estamos diciendo, es darle prioridad a la movilidad, porque hay muchísimos hombros que se operan de manguito, con lesión, con desgarro, con esto, y que están rígidos o semirrígidos previo a operarse, y es un error tremendo. O sea que darle bastante importancia a la movilidad pasiva hablo, ¿no? Activa y pasiva. Pero la activa obviamente le va a doler. Yo hablo de la pasiva, que la tenga completa, no caer en ese error que algún médico joven puede caer. Gracias, Tavo. El siguiente caso es un paciente de sexo masculino, es obrero, tiene 30 años, sano me refiero que no tiene ningún tipo de comorbilidad, no es ni diabético, no fuma tampoco, y con un accidente con una sierra circular se presenta en la guardia con esta amputación. Marce, ¿qué conducta toman con este tipo de patología que entiendo que debe ser bastante frecuente? Acá nosotros, si la pieza y la mano está en condiciones, se reimplanta. Porque el reimplante de un único dedo distal al flexor superficial, en general, tiene una muy buena evolución y una muy buena adaptación por parte del paciente, a pesar de que las interfanégicas distales siempre quedan rígidas.
La única limitación es los antecedentes del paciente, diabéticos y tabaquistas. Nosotros no hacemos implantes, salvo que sean los 10 dedos o los 5 dedos de una mano, y el tipo de elemento que produjo la lesión. Te lo cambio un poco, te saco entonces de contexto. ¿Qué pasa si es proximal a la inserción del flexor superficial o si en vez de uno son 2 dedos? ¿Te va a cambiar en algo? Lo que pasa es que el tema del polidigital es otra de las indicaciones que tenemos para el reimplante. Ese es el tema. Con respecto a la primera pregunta que me hiciste, que es si es proximal a la interfalángica proximal, hay que ver qué dedo es. Si es un índice, y hay que ponerlo, porque aunque el dedo quede rígido desde la interfalángica proximal, el paciente va a andar bien. Si es un dedo medio o un dedo anular, y va a ser una complicación, porque ese dedo, por más prolijo que uno sea en el reimplante, es poco probable que se mueva, y es uno de los dedos del medio, entonces va a estar en el medio y no se va a mover, va a ser un problema. Y encima va a tener una sensibilidad que va a ser un poco más pobre que el resto. Entonces, muchas veces en los dedos centrales no hacemos. Tavo, te pregunto, porque a mí me sorprende un poco la respuesta de Marcelo. Yo hubiese esperado que me hubiese dicho que en un medio laboral le hubiese directamente indicado un colgajo local del tipo que a vos te guste y según la dirección de la amputación que tenga, porque tratando de usar la lógica, un reimplante implica una baja laboral bastante larga, a futuro tal vez complicaciones como intolerancia al frío y demás, cuando con un colgajo local uno cierra ese muñón y el paciente está trabajando en 45 días, tal vez 2 meses. ¿Qué conducta tomás vos y qué opinás de esto? Yo coincido con vos, Ignacio. O sea, yo reimplante hacemos solo en el pulgar con un índice. No haría nunca en un anular, en un meñique y menos como este caso que estamos mostrando. O sea, en este caso que estamos mostrando, hago colgajos locales, el BNI es para el laboral, para mí el mejor cuando se puede, y en pacientes jóvenes un tenariano. Y no directamente, en mi experiencia, para un paciente laboral, es muchísimo mejor arreglar un muñón que mueva rapidísimo. Guille. O sea que estoy en contra del reimplante. Más, tuvimos problemas en nuestra RT, yo empecé trabajando en Consolidar, y ahora estoy en Galeno, pero que era la misma. Y los reimplantes en nuestro equipo, la gente de Cosentino, todo el grupo La Plata, que teníamos muy buenos resultados, pero realmente las superintendencias y todos se quejaron del exceso de reimplante. ¿Por qué? Porque como sería en este caso, ellos lo llegaron a terminar tomando como que era un exceso. O sea que de ahí en más quedó que reimplantamos solamente un pulgar o un índice, el resto hacemos colgajos locales o solamente arreglar el muñón, que mueva rápido. Guille, ¿ustedes qué hacen? Guille. Me parece que tenemos ahí un... Se quedó congelado, Guille. A ver, yo voy a responder un poco lo de Gustavo. A mí, por lo menos, la CRT y la superintendencia todavía no me acusaron de exceso en los implantes. Para mí tiene mucho peso el tema del mecanismo que provocó la amputación. Para un proceso de reimplante de un dedo único distal o un flexor superficial, tiene que ser tipo guillotina, el corte tiene que ser perfecto, cosa que uno pueda hacer la sutura, la anastomosis vascular con mucha facilidad. Esos pacientes no demoran mucho más que un muñón. No es que sea mucho. Estamos hablando de un quistal, que no demoran tanto. Los dos me dejaron... Perdón, un pequeño aporte. No estoy de acuerdo que demore, o sea, no te discuto, por favor, pero no estoy de acuerdo que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque el paciente que se hace un reimplante, como sería, estamos hablando de este caso que es un dedo anular, sí. No son los tiempos lo mismo, tenemos que sumarle que por culpa del reimplante ese paciente va a estar inmovilizado, no va a mover ni el medio, ni el anular, ni el menisque, va a estar bastante tiempo sin mover esos 3 dedos, y siempre, en mi experiencia, eso va a rigideces. Entonces estoy, en este caso,
o en este dedo totalmente en postura en contra del reimplante. A mí me pero sorprendió ¿por qué, Gustavo, perdón, ¿por qué, Gustavo, decís que no va a mover los otros dedos? Un paciente como este, por lo menos en mi medio, en donde uno logra una buena fijación ósea con dos clavijas, una buena anastomosis vascular tanto venosa como arterial, comienza la rehabilitación de la interfalángica proximal, que tiene que quedar libre, la comienza a los 6 días. A los 6 días uno ya sabe si el dedo se queda o se cae. ¿Y por qué no va a comenzar la rehabilitación? Y de hecho, aparte, comienza la estimulación temprana de la parte sensitiva. Yo no niego que hay buenos resultados con los reimplantes, no estoy dedicando eso. De hecho, yo personalmente no hago el reimplante y he tenido excelentísimos resultados con el equipo de Cosentino. Pero lo que estoy cuestionando es la indicación. Yo acá no lo indicaría porque es mucho más fácil mover la mano con los métodos de un colgajo de la zona o munión, nada más. Y estoy hablando de un laboral. Obviamente, si es un paciente joven, un paciente privado, una mano blanda, bueno, la indicación variaría. A mí me sorprendió la indicación de ambos diciendo que le priorizan el índice para el reimplante por sobre el resto de los dedos, cuando nosotros teníamos entendidos que en general el índice es el que no se reimplanta porque genera una rigidez. Entonces, para hacer pinza, los pacientes niegan el índice y hacen pinza con el dedo mayor. No sé si esto les ha pasado o si es simplemente algo que uno puede encontrar en la literatura, pero no encuentran ustedes en el consultorio. O sea, te saltean el dedo índice el paciente que queda anestésico. El paciente que tiene, aunque sea un poquito de sensibilidad y bien rehabilitado, utiliza su pinza. Lo que ocurre habitualmente cuando vos tenés amputaciones del índice proximales a la interfalángica proximal es que probablemente las dos pequeñas articulaciones de ese dedo queden sin movilidad, con lo cual hay que ver qué tipo de actividad tiene ese paciente. Si ese paciente trabajaba agarrando un martillo, y no va a tener mucha utilidad un dedo índice rígido. Ahora, si el paciente trabajaba en un escritorio, probablemente lo use muy bien. Bueno, para cerrar y perdóname. Sí. No, Tavo, por favor. La rigidez del dedo índice es la mejor tolerada de la mano. De hecho, los que juegan tenis, el presidente de nuestra sociedad, eximio tenista, sabe que el meñique, el anular y el medio hacen grip y el índice guía la raqueta. ¿Por qué nos enseñan en el tenis eso? Porque la mano así es. O sea que si estamos hablando de rigideces post colgajo o post reimplante, el dedo índice, la rigidez, es el que mejor lo tolera para todo. Para cerrar este caso, Marce, ¿cómo manejan estos pacientes? ¿Lo reimplantan ustedes que tienen una clínica donde tienen todo un circuito armado bastante aceitado? Si esto te pasa a las 3 de la mañana, ¿van y lo hacen en el momento o lo operás a primera hora del día siguiente? No, se hace en el momento. Hace algunos años, cuando era mucho más joven, todas las guardias pasivas las hacía yo, y ahora hay un equipo de gente. De hecho, hay uno de los chicos que está conmigo, que es faculty en los cursos de micro con ustedes, así que nos vamos dividiendo los días, y en aquellas cirugías en donde por ahí se va a demorar muchas horas, nos vamos reemplazando como para ir evitando el desgaste y el cansancio. Bien, bueno, si les parece pasamos a los últimos dos casos más rápido y focalizamos más la discusión. Este es un paciente obrero de 35 años, sano, tiene una caída de más o menos 3 metros de altura y viene con dolor en su muñeca. Sacamos radiografías y nos encontramos con esta luxación transescafo perilunar del carpo. Bueno, normalmente en un paciente joven uno intentaría hacer una reducción y osteosíntesis del escafoides, una reconstrucción de los ligamentos rotos, pero este es un paciente laboral. ¿Existe la posibilidad de un tratamiento más radical, pero buscando una rehabilitación y un retorno laboral más rápido, Tavo, o vas a lo clásico? Yo acá, por sus 35 años, voy a lo clásico. O sea, hago la reducción
le hago la osteosíntesis del escafoides, que para nosotros pasa a ser fundamental, y bloqueamos ese carpo, no solo con yeso, sino que a veces lo bloqueamos con clavijas para que se haga la reparación o la cicatrización de esos ligamentos, y obviamente después que es una muñeca que cuesta rehabilitar, pero no, si tu pregunta va si yo le haría de entrada una resección de la primera fila, no. Te la hice fácil. Si en vez de 35 este tiene 45, ¿mantenés es el mismo enfoque? Sí. Ok. Y Marce, ¿vos qué opinás? Yo creo que la pregunta hubiese sido para Gustavo, ¿qué ocurriría si en vez de ser obrero fuese un trabajador administrativo de escritorio? ¿Te cambiaría a vos la indicación? En muchas cosas sí, en muchas patologías sí, en esta no. En esta me ha ido bien haciendo la reducción y la osteosíntesis del escafoides. O sea que por eso sigo con ese método. Obviamente, después... Perdón, ¿qué? Sí. Sí, contá. Obviamente es una muñeca que va a dar dificultad, pero no me cambia porque tampoco nos ha ido mal con eso. Bien, Guille, te pregunto a vos, con este paciente que es joven, que se cayó, que se presenta con esta lesión, ¿vos irías a la reconstrucción clásica o existe la posibilidad de una resección de la primera hilera del carpo para un retorno más rápido? No, estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo. Iría a lo clásico. Es demasiado joven. Sí, es demasiado joven y además, más allá de que tienes un matiz en la medicina laboral, no nos podemos apartar de lo que es la medicina clásica. Está bien, es una lesión grave, va a quedar con muchas secuelas posiblemente, pero creo que para ir a una cirugía de rescate tenemos tiempo. Y creo que en estos casos específicamente la RT tampoco te va a apurar que el paciente vuelva rápido. No, aparte este es un paciente que va a tardar igual aunque uno le haga una RC. Yo creo que realmente tiene una lesión, que está enfermo. Sí. Yo creo que en este caso en particular, el tema, por eso yo le proponía a Gustavo evaluar la tarea. Este chico es obrero y cuando lo recalifiquemos va a seguir siendo obrero. Entonces, uno tiene que hacer gestos dirigidos a que en el momento, si uno llegase a necesitar algún tipo de cirugía de rescate, pueda hacer, por ejemplo, un 4 esquinas, que nos va a dar por ahí una disminución del movimiento, pero una mano con mucha fuerza como para que el paciente siga laburando de lo que laburaba. Por eso yo creo que iría a reparar todo como propuso Gustavo. Bien, perfecto. Bueno, pasamos al último caso entonces. Este es un paciente también obrero, joven, tiene 25 años, luego una caída de propia altura, se presenta con estas radiografías, como lo vieron en una guardia y tenían dudas, le pidieron una resonancia donde se ve ahí edema con un trazo de fractura. Tavo, sé que esto es una patología que te interesa a vos y que has discutido a lo largo de tu carrera sobre esta patología. Contanos un poco cómo lo manejás. Bueno, yo por la edad que tengo, esta es una patología que siempre me fascinó, porque antiguamente pasé por la etapa de que esta patología había que enyesarlo, los resultados eran malos, fue ahí donde empecé a investigar y viajé haciendo esto, y empecé hace mucho a hacer la osteosíntesis de todos los escafoides. Hoy esto, pero no tengo ninguna duda en que le hago una osteosíntesis. Pero eso estamos en 2020. Yo esto lo decía en el 2010 y ya no era tan así, y en el 2000 me tiraban con arco y flecha. Porque yo decía exactamente lo mismo y la cosa venía así, me lo dijo Julio Taleni: Gustavo, seguí con esto, que esto va por ahí, o sea, que es ir por ahí. Todos los escafoides te van a tener que terminar operando. Es lo que hoy creo que coincidiríamos acá. Pero el aporte que hago es que hoy es muy fácil porque los resultados nos están acompañando. Pero bueno, para no hacerlo largo, sí, si antes lo hacía, imagínate ahora, esto es osteosíntesis inmediata con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque lo bueno
acá la práctica privada, Marcelo, a mí me ayuda, que mi práctica privada es, por un lado lo laboral y por otro lado, porque trabajo en San Isidro, la mayor deportiva. Y al mes, es cuando yo los autorizo a jugar, ustedes o muchos me van a decir que estoy loco, ya están sin dolor y están queriendo jugar. Estoy hablando de rugbyers. Y bueno, ¿por qué? Porque la osteosíntesis del Safoides hoy, para mí, diría que es uno de los avances más grandes que tuvo la cirugía de la mano. Guille, este es un trazo bastante proximal, con lo cual te la estoy haciendo fácil, pero vamos a suponer que es pura del tercio medio y tampoco está desplazada como vos lo ves acá. ¿Lo tratás con un yeso o lo operás? Paciente laboral, no de tu consultorio. Bueno, voy a hacer unas cositas. Primero, paciente laboral no lo opero. Yo tengo el concepto de que en estas cosas, si cuanto menos lo toco, mejor. Al paciente laboral, si no está consolidada la fractura, si yo no sé que está consolidada la fractura, el alta no se lo puedo dar. Lo que sí en paciente privado es distinto, y es verdad, yo a Gustavo lo escuché hace más de 10 años en un Ateneo, me acuerdo, que Pemov lo miraba con una cara, en San Isidro creo que fue, y bueno, veo que sí que seguís estando loco porque dijiste exactamente lo mismo, que al mes le dabas el alta a los jugadores de rugby y te veían todos y decían, estás loco, y bueno, veo que sí, que estás loco, entonces Gustavo, seguís loco, eso está bueno. Pero no, un paciente laboral no lo operaría. No lo Marce, ¿vos tenés la misma conducta o haces algo diferente? No, acá no, tenemos dos opiniones contrarias. ¿Vos de qué lado estás? Yo desempato. Yo opero el 100% de las fracturas discoides. Aunque sean así que no se ven, les paso un tornillo, utilizo la vía anterógrada en casos como este, y si están del tercio medio para distal, utilizo la vía retrógrada, tal como contó Gustavo hace... Yo la primera charla que escuché de Gustavo de operar los escarpoides, la Asociación de Traumato todavía hacía los congresos anuales en el Sheraton, así que fue hace mucho, Gustavo, yo tenía pelo. Sí, es quirúrgico. Es quirúrgico. El paciente a los 15 o 18 días, a las 3 semanas, empieza con su rehabilitación. En fracturas no desplazadas como esta hay un 100% de consolidación. O sea, creo que es indiscutible. Vuelvo al tema y diciendo con Guillermo en que él dice, ¿por qué es laboral no lo opero? Yo justamente es al revés. Porque es laboral lo operaría más. Porque el tornillo, como dice Marcelo, yo lo pongo desde proximal a distal. El tornillo nos da una permisión de movilidad inmediata. Entonces, justamente, por ser laboral lo opero. Segundo, a esta fractura vos le pones el tornillo y les puedo asegurar que cuando está el tornillo haciendo compresión, no ves la fractura. También, ustedes me dirán, se ve poquito acá, es cierto, pero cuando le pones el tornillo no se ve nada. Entonces no tenés ningún problema en laboral 2 meses, obviamente, no es el rugby, pero a los 2 meses o 1 mes y medio darle el alta. Guille, cortito, vos dijiste que no lo das de alta hasta que confirmaste la consolidación. ¿Esto lo haces con tomografía o lo haces con placas? ¿Cómo lo manejas? No, si radiográficamente no tengo duda de que está consolidado, con radiografía solo. Bueno, para cerrar ya el Ateneo y antes de darle la palabra a nuestro presidente Enrique Pereira, tenemos mucha gente joven entre los que nos incluimos acá escuchando este Ateneo, y nos gustaría una anécdota de cada uno de ustedes, pero con enseñanza. No buscamos una anécdota curiosa o graciosa, sino algo que les haya marcado y les haya dejado una enseñanza en este contexto laboral que a veces tiene una curva bastante larga. No sé, Tavo, si cortito, si querés comenzar vos. Podés no tenerla en mente porque esto... No entendí, bueno, no la tengo en mente, pero no entendí bien el anécdota. Una anécdota... No graciosa, no para nada, sino una anécdota que de la cual ustedes recuerden tal paciente que hayan aprendido esto o lo otro y a partir de eso les haya dejado una enseñanza importante, porque... La digo sin nombre y apellido, pero era el campeón en ese momento de motocross de la Argentina, que tenía una luxación del semilunar completa y había ido a un centro portológico de rodilla y le decían no tenés nada, y lo operamos
era en la época que yo todavía estaba en el Dupuytren, lo operamos en el Dupuytren, le redujimos, el que tenía era luxado del semilunar, y bueno, y tanto recuperó la movilidad. Ustedes saben que el de motocross lleva la muñeca todo el tiempo en extensión, porque la moto te obliga a tener la mano en extensión. O sea que la experiencia fue que algo simple, la luxación de semilunar, que muchas veces en guardias se lleva por delante, bueno, en este caso la anécdota es que, bueno, lo pudimos resolver, pero me pasé a partir de ahí atendiendo durante 15 años pacientes de motocross, cuando yo en mi vida me subí a una moto. Belu, ¿tenés alguna enseñanza que para dejarnos? Mira, yo hace muchos años que hago laboral, y yo lo que veo que el paciente laboral, porque muchos dicen, no, que son pacientes conflictivos, que problemáticos. Yo con los pacientes que realmente tienen una lesión, son pacientes agradecidos, son pacientes que saben que la RT los está ayudando muchas veces. He tenido casos gravísimos que han quedado con secuelas muy graves y los pacientes son muy agradecidos. El problema lo tenés con el paciente que no tiene nada. Creo que esa es la enseñanza que me ha dejado la medicina laboral. El paciente que no tiene nada es con el que tenés generalmente problemas. El que tiene una lesión grave es un paciente como en el ámbito privado, es un paciente agradecido y generalmente colabora mucho. Marcelo. Bueno, la verdad es que me agarrás de sorpresa, nada preparado. Nada. No estaba preparado. Simplemente no, sumarme a lo que dice Guille. Uno siempre habla mal del paciente laboral. Y uno lo escucha en casi todos lados, pero no son todos los pacientes así. Hay muchos pacientes que son realmente agradecidos y muchos pacientes que entienden que la posibilidad que les da esta nueva ley de riesgos del trabajo es un ámbito sanitario que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces hay mucha gente que lo entiende y mucha gente que adhiere a su recuperación. Bueno, Enrique, quedás a cargo de todo esto. Bueno, simplemente el agradecimiento enorme a los tres panelistas de lujo de hoy en nombre de la sociedad, tanto a Tavo como a Belu como a Marcelo. La verdad que creo que hemos aprendido todos y mucho. El agradecimiento también, porque esto lleva un trabajo enorme, a toda la subcomisión de educación virtual, que, digamos, en los tiempos que corren, se fue haciendo esta actividad y se está haciendo cada vez más importante. Y decirles a todos que, bueno, los esperamos en la próxima actividad virtual. Un saludo para todos, cuídense y usen barbijo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, buenas tardes. Gracias. Gracias.